Mi nombre es Elena Vargas, trabajo en el proyecto Paisajes Productivos, administrado por el PNUD y en alianza con el Área de Conservación de la Amistad Pacífico. El día de hoy estamos acá porque pues, nos han solicitado desarrollar este tema, puesto que es una necesidad para ustedes como ganaderos y especialmente tomando en cuenta recientes interacciones que han tenido entre el ganado y el felino. Entonces, si hacemos una pequeña ronda de presentación para conocer a quienes todavía no he conocido. Así que adelante, pueden abrir el micrófono quien se sienta inspirado. ¿Cómo abre el micrófono? Ok, el micrófono se abre en una... Bueno, ahí lo tenías abierto, perdón, ahí te escuché. Tiene abierto, bueno. Ok. A ver. Hildebrando Herrera, Agua Buena. Agua Buena. Excelente. ¿Quién más tenemos por acá? Buenas tardes. Carlos Chigray, área técnica de la Cámara de Ganaderos. Nosotros realmente hace aproximadamente dos años estamos trabajando con paisajes productivos. ¿Me escuchan? Está como... Sí, fue que se metió otro audio, pero adelante, Carlos, usted sí lo escuchamos bien. Ok, pertenezco al área técnica de la Cámara de Ganaderos y a petición, bueno, no a petición, realmente fue que en estos días nos ocurrió una situación con unos felinos aquí en Naranjos de Violey, y entonces Elena actuó muy rápido y los compañeros del SINAC inmediatamente pusieron también la cámara ahí en el corral y pues fue grato para nosotros la acción que se hizo tan rápida. Entonces, básicamente muchos de estos productores que hoy querían ver esta charla, por una u otra situación, más que todo por cobertura, ellos me pidieron también que la grabara, entonces se las voy a pasar en cuanto la tengamos en YouTube, si no me parece, así había coordinado con Elena. Y un placer de estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Arce, soy de la comunidad de Maryland de Siquirres y soy ganadero. Bienvenido, don Claudio. De Siquirres, bueno, qué bueno, tenemos audiencia de todo el país, excelente. Sí, ahí tal vez, bueno, tal vez sigo yo, aprovechando que Claudio, también conocido, ya hemos estado trabajando en el pasado con Claudio, qué bueno que está. Mi nombre es Daniel Corrales, yo trabajo para una organización o una ONG, organización no gubernamental que se llama Pantera, en el tema de lo que nos tiene hoy acá, ¿verdad? Las interacciones entre la fauna silvestre y seres humanos. Trabajo en esto desde hace 10 años para esa ONG y también soy el coordinador operativo de un equipo que se llama Unidad de Atención de Conflictos con Felinos, que es una alianza entre mi representada y el gobierno de Costa Rica a través del SINACO, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que más adelante Enzo va a explicar de qué se trata. Entonces, un placer estar acá y compartir con ustedes. Muchas gracias, Daniel. ¿Quién más tenemos por ahí? Adelante, Enzo. Ok, buenas tardes. Enzo Vargas, del Parque Nacional Chirripó. Soy de la misma formación de Daniel y iniciamos con la unidad de atención a conflictos con felinos hace ya bastante rato, y soy el encargado del área de conservación Amistad Pacífica del SINAC en cuanto a la unidad de atención a conflictos con felinos. Y bienvenidos, y esperamos que sea de provecho lo que vamos a hablar un poquito entre todos. Y aquí contarles que el experto y el fundador prácticamente fue Daniel, y ahí siempre hemos estado conjunto Pantera y SINAC realizando todas las atenciones lo más rápido posible con nuestras limitaciones de personal y todo que ustedes conocen, pero como comentó el compañero hace un momento, hemos tratado de darle la mayor atención y la mayor brevedad a la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque muchas veces son tanto los felinos como los recursos económicos que están sufriendo mucha
mucha desatención o conflictos en su momento. Pero para eso estamos, para entre todos tratar de llevar una solución conjunta. Listo, muchas gracias, Enzo. Por ahí en el chat también se presentó don Manuel Cordero de Puriscal. Si alguien más quiera, nada más escribir su nombre ahí en el chat, por favor. Y si no, alguien más que quiera presentarse, por favor. Tenemos todavía Aldo algunos. Macero. Don Aldo. Aldo Macero de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. De verdad, bueno, ganadero con problemas. Bueno, tuvimos problemas en una ocasión hace algunos años. Incluso quería agradecerle aquí públicamente a Corrales, a Daniel, que él nos visitó por allá y nos hizo ver varias cosas. Porque hasta ese momento en los productores que perdimos varios animales, teníamos en la mente solo matar al felino y ya está, ¿verdad? Cuando él nos hizo una explicación de todo, pues quiero decirle que la gente aceptó, a pesar de que no llegaron muchos, pero sí se corrió la voz y comentamos cuál es el modus operandi de ellos. Entonces, la gente se tranquilizó, como también hicimos la gestión para que el cazador que le había quitado la comida a los felinos, que era un peón de una finca, el señor lo despidiera y empezaron a cambiar las cosas, ¿verdad? Yo, por lo menos, nosotros no hemos tenido problema desde hace 7, 8 años, no hemos tenido problema con felinos. Ahora le comentaba a Daniel que yo sí tenía un hato de ovejas y prácticamente se la devoraron los coyotes, pero ya en una zona más baja, en una zona diferente. Pero sí con los coyotes tuvimos ese problema. Ahora lo que me da miedo a mí es que siga con los terneros, entonces nosotros cuidamos mucho los terneros. Y habíamos arrancado también con felinos, esas ovejas se las empezaron a comer los felinos. Pero bueno, ya en este momento estamos con felinos, estamos de la mano, ¿verdad? Estamos abrazados como la caricatura esa que presentó Elena. Pero sí, la idea es capacitarse en este aspecto. Creo que es algo que con lo que pasó hace unos días que me parecía imposible que fuera un felino en un centro de esos. Pero bueno, ahí se dio. Entonces, agradecerles también. Yo creo que sí es importante que el SINAC participe y que sea, la participación sea pronta. Creo que es importante conseguir algunas cámaras para tenerlas ahí y que los productores, no sé, la cámara de alguna forma podemos coordinar algo, pero sí para que el productor tenga, en el momento que tenga un ataque, pues acuda a la cámara y se sepa qué es lo que está pasando. Gracias. Ahí en el transcurso de la tarde estaremos ahí conversando. Excelente, gracias, don Aldo. Tenemos también aquí en el chat que se presentó Darío Aramburo, colega de nosotros del proyecto Paisajes Productivos, y a Jamie Altamirano de Río Cañas de Brunca. Tengo también aquí a Tomás Herrera, no sé si le gustaría abrir micrófono, adelante. Para aprovechar, creo que soy el que falta. Buenas tardes con todos, un gusto muy grande. Yo me llamo Tomás Herrera Hernández. Yo soy originario de San Carlos, pero bueno, como la mayoría de ustedes, también vivo en el patio trasero de un Jaguar. Yo estoy estudiando acá en la Universidad de ERT, entonces aquí también tenemos varios individuos, también hemos tenido varios casos o un par de casos de depredación en los últimos 2 años, entonces también estoy muy interesado en el tema y muy feliz de poder compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Excelente. Ok, yo creo que estás en lo correcto. Bueno, por aquí veo a Ivania y a doña Luz. Si se pueden presentar muy brevemente, por favor. ¿Voy a presentar? Adelante, lo escuchamos. Esa. ¿De qué? Ah, lo que dijo ya Pablo. ¿Pero quién es Iván y el...
Yo. No hay por qué entrar en el Zoom de eso. Ok, vamos a dar inicio entonces. Ahí en cualquier momento pueden escribir en el chat preguntas, dudas que quieran que abordemos durante esta charla. Y bueno, los dejo con Enzo Vargas y Daniel Corrales. Ambos son parte de la unidad de atención de conflictos con felinos y vamos a estar conversando esta tarde sobre estrategias de cómo manejar esas interacciones en la finca para pues convivir de la mejor forma en estas zonas donde compartimos estos espacios. Así que creo que inicia Enzo, si no me equivoco. Enzo, creo que ya te estoy dando permisos para compartir pantalla, así que el grupo es tuyo. Adelante. Ok, muchas gracias. ¿Está compartiéndose ahí la pantalla ya? No. Okay, voy a ver. Okay. Compartir pantalla. Okay. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, vamos a ver un poquito. Bueno, ya entonces la mayoría, no sé si han escuchado o Elena algo les ha comentado de la unidad de atención a conflictos con felinos. Es que fue, bueno, prácticamente por medio hasta de decreto que salió en su momento, fue bastante pulseado. Daniel ahí nos puede hablar un poquito más de él después, si interesa un poco más del tema, pero lo importante ahí fue todos los conflictos que se venían dando y que era obvio que se iban a venir dando en las cercanías de las áreas silvestres protegidas. Hoy en día tenemos hasta lugares donde uno jamás se pensaría, ¿verdad?, que podría existir un ataque de un felino hacia algún ganado o algún animal doméstico. Entonces ahí fue cuando se empezó a hacer toda una serie de esfuerzos para coordinar y fue donde apareció el compañero Daniel por medio de Pantera, donde decidimos conjunto SINAC realizar una unidad de atención de conflictos con felinos, que esta unidad iba a ser la que le iba a dar respuesta a todos los conflictos que en su momento iban a aparecer con respecto a la depredación, en este caso dándole prioridad a puma y jaguar, que eran los que de verdad iban a atacar las presas de mayor valor económico. Y ahí fue donde se dio la coordinación y nos capacitamos. Somos un grupo que a nivel de casi que centroamericano, ¿verdad? Estamos muy capacitados y casi que no sé si habrá otra que la que tiene la capacitación y el conocimiento ya de varios años y de esta unidad. Entonces, esta unidad nosotros iniciamos siempre dando un pequeño panorama de cuáles son los posibles, los felinos que posee Costa Rica. Y en este caso, Costa Rica posee 6 especies de felinos. Los 2 más grandes que ustedes ven arriba. Si alguien quiere participar y dar para que me ayuden algún nombre de como los conocen ustedes, y ahí los vamos viendo si estamos correctos o estamos un poquito desfasados del nombre. Alguien que quiera ayudarme, por ejemplo, con el primero a la izquierda. O los voy diciendo yo así simples, es como para ser un poco más participativo. ¿Alguien quiere saber, por ejemplo, el primero a la izquierda o decir el nombre tal vez, que lo hayan conocido, cómo lo conocen en su sector? No, entonces sigo. Bueno, tenemos, ¿verdad? El jaguar, que es el que ataca a las presas un poquito más grandes, ¿verdad? Y ese es uno de los que atacan al ganado y causa pérdidas económicas a los ganaderos. Depende del punto de vista donde lo veamos, más adelante lo vamos a explicar. Luego tenemos el puma, el leopardus pardalis, el león breñero o el jaguarundi. Luego tenemos el caucel. Y por último, bueno, estos 2 son los más chiquiticos. Y por último, el tigrillo o el oncilla, que es el Leopardus tigrinus,
que esos son las 6 especies de felinos que posee Costa Rica, y los mismos todavía se encuentran en estado de conservación amenazado, ¿verdad? Un dato muy importante que si alguien quiere preguntar, ¿cómo? ¿Cuál es el que se conoce como manigordo? El manigordo es el que le dicen Leopardos, bueno, el que dice ahí el nombre científico, Leopardos pardalis. Ok, gracias. Que es el ocelote. Ese es el que conocemos siempre, nosotros también como manigordo. Enzo, si me permite, ¿puedo meter ahí la pata? Claro que sí. Sí, relacionado a la pregunta que creo que fue Claudio. Estos son nombres comunes y lo que está entre paréntesis es la especie. Ellos tienen diferentes nombres, como les decía Enzo, son 6 especies de felinos silvestres que tenemos en nuestro país. Empezando de arriba a la izquierda, tenemos el jaguar, que también en el campo le llamamos tigre. Seguido, el que está a la derecha es el puma, que también le llaman león. Sobre estos dos, ahorita voy a explicar de dónde vienen esos nombres. El de abajo que preguntaban es ocelote en algunas partes de Costa Rica y también en otras le llaman manigordo, como la palabra lo dice, porque tiene las manos muy gordas. Seguidamente, el cuarto en tamaño, el que está al lado derecho del ocelote o manigordo, es el jaguarundi, también conocido en algunas otras partes del país como león breñero. Este tiende a confundirlo mucho la gente en muchas ocasiones con otro que le llaman tolomuco, ¿verdad? En algunas otras partes que también le llaman el tejón, pero eso está lejos de ser un felino y es diferente, se parece digamos, más de lejos, pero no es felino. Sí. Vamos a ponerla a mí. De la este es extra, una charla de... Creo que hay un micrófono abierto ahí. Sí. Listo, ya lo cerré. Sí, y por favor. Ahí mantengan los micrófonos cerrados mientras no estén haciendo una pregunta. Y los dos de abajo, continuando, son los dos gatos silvestres que cierran la lista. Primero el caucel o margay a la izquierda y el tigrillo o oncilla a la derecha. Estos son muy similares, incluso alcanzan tamaños similares a los gatos domésticos que normalmente vemos en nuestras casas y son los dos más pequeños que hay en el país y son sumamente similares. Pero en general, estas son las 6 especies de felinos que contamos en el país. El hecho de que los dos de arriba le llamen tigre o león, esa explicación viene desde la colonia. Cuando los españoles llegaron a nuestro continente, ellos ya conocían el tigre verdadero, ¿verdad? El tigre real, ¿verdad? O el que normalmente vemos en la televisión, ¿verdad? El tigre de Bengala, por así decirlo. Y también conocían los leones, pues, digámoslo así, africanos, ¿verdad? Que en realidad se parecen. Entonces, cuando ellos llegaron a nuestro continente y se toparon con el jaguar y con el puma, pues en el caso del jaguar, ellos le llamaron por la similitud el tigre americano. Y en el caso del puma, por la similitud y la coloración al león africano, le llamaron en este león americano. Conforme fue pasando el tiempo, se fue quitando la palabra americano y se fueron quedando como tigres y leones. Pero bueno, en Costa Rica, ¿verdad? No existe el león de melena ni el tigre de Bengala. Es un legado que nos dejaron durante la colonia los españoles y por eso es que se le llaman así. No está correcto ni incorrecto, son formas diferentes de llamarlos en las comunidades o en el campo, pero de ahí viene ese nombre común que se le da. Perfecto, Dani, muchas gracias. Lo correcto, yendo ya a la parte de los biólogos, ¿verdad? Utilizar el nombre que es científico, es el que nunca va a cambiar, ¿verdad? Ahora, algo que nosotros siempre damos en las charlas y le decimos a la
porque siempre un mito. Lo primero que nos van a preguntar en unas aislados, pero ya es de gente que trató de hacer alguna manipulación, obvio, yo voy a tratar de hacer una manipulación de cualquier animal y él va a responder como cualquier animal. Pero por dicha, ¿verdad? No estamos dentro dentro de su alimentación. Existen otras organizaciones también que en su momento están, que es Gente y Fauna en Guanacaste, también estuvieron más que todo trabajando, que ellos lo que querían, tenían un programa y una investigación con las comunidades rurales y lo que hacían era esfuerzos de conservación, de desarrollo local. Trataron de implementar sellos, trataron de implementar educación ambiental y todo esto, pero hasta el momento ellos son esfuerzos que van sumando, pero no están tan ligados a nosotros como sí estamos tan ligados como con la unidad de atención a conflictos confelinos, que es la que le va a dar la mayor cantidad de veces respuesta a los casos que se atendieron. Y bueno, ese era un programa de incentivos, ¿verdad? Que trataron de hacer, asistencia técnica, fomentaron etiqueta verde, como les comentaba, y una identidad local, y el pago de servicios ambientales por diversidad, que era algo que ellos trataban de implementar, y eso estaba a cargo, todavía me imagino que está a cargo de la investigadora que se llama Ronit Amit. Y aquí es donde viene más o menos el grupo más estable, ¿verdad, Dani? Dani ahí cuando quiera hacer un aporte, lo puede ir realizando. El grupo más estable de la unidad de atención a conflictos con felinos cuando iniciamos. ¿Y qué es? ¿Qué es la unidad? Una unidad de intervención, ¿verdad? Como lo indica, que vamos siempre a ir a tratar de dar soluciones a una depredación, un daño o alguien que tenga una afectación demostrada por algún felino, ¿verdad? Es algo muy importante. Y ahí son algunos ejemplos, algunas imágenes de algunos casos que se han ido a atender. Esto es donde aumenta los ataques. De algunos lugares que la mayoría de veces se dan los ataques, podemos ver, por ejemplo, el punto, en los puntos rojos, o bueno, unos rojos, otros vinos, yo con los colores no soy muy bueno. Vemos el color vino donde se encuentra un ataque de que es la característica que vamos a encontrar ahí. Bosque, totalmente rodeado de bosque, y aparte de eso también hay fuentes de agua. El otro es conectado directamente con el bosque y en medio de fuentes de agua. Entonces ahí es donde la mayoría de veces van a ocurrir los ataques de un felino. Por eso la importancia de que exista un buen manejo en la propiedad, y es dentro de esos manejos son los que nosotros vamos, comunidad de atención a conflictos con felinos, a dar esas asesorías técnicas en primera instancia, ¿verdad? Historias que vamos a ver más adelante y tal vez Dani nos las pueda comentar un poquito mejor. ¿Cómo obtenemos las ayudas de la atención a conflictos con felinos? Como les dije, principalmente lo que tenemos que hacer es demostrar el ataque, ¿verdad? Ya sea que ustedes nos muestren fotos, que nos muestren huellas, que nos muestren el animal, como ahí lo estaba mostrando Daniel, que por medio de, como decía Macero en un momento, por medio de las cámaras trampas, también podemos demostrar la presencia del animal y corroborar, pero hay algo característico de la unidad de atención a conflictos con felinos que, como por decirlo así, no nos van a paquetear, porque nosotros, bueno, Daniel se encargó de darnos una capacitación a la mayoría de SINAC, conjunto de bibliografía que en ese momento existía y existe, de cómo suceden los ataques característicos irrefutables de un jaguar o de un puma. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente cuando escucha ayudas, lo primero que va a ir a ver es cómo, ¿verdad?, obtener esas ayudas, no importando el invento que quieran hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros lo primero que le decimos a la gente, ok, muéstranos la evidencia. ¿Por qué no vamos a ir a dar ayudas a alguien que en realidad no lo necesita si lo deberíamos estar utilizando en alguien que de verdad está sufriendo un verdadero
deterioro de su hato o de su ganado para poder seguir con su actividad. Y al mismo tiempo es una persona que tiene conciencia ambiental, que anda buscando ayuda porque no quiere eliminar también el jaguar o el puma, porque eso es lo que caracteriza la unidad de atención a conflictos con felinos, solucionarle el problema tanto al ganadero como también que exista una convivencia del ser humano felino sin que exista reproche de alguno de los dos. Simplemente que sea un animalito que sabemos que anda ahí alrededor, pero que no nos está causando daños o nos puede causar lo mínimo de daños, ¿verdad? Más bien es algo que lo podíamos aprovechar en algún momento como hasta como para turismo, ¿verdad? O ojalá que en las cámaras nos aparezca bastante para poder tener ese orgullo de que nosotros somos conservacionistas, animal cerca. Entonces, ve, ahí tenemos fotos características de los ataques. Por ejemplo, si alguien ha visto algún ataque de estos y ha tenido la experiencia, esos huequitos perfectos que hay ahí, es de puma. El jaguar, ahí donde está Daniel, a la derecha, es el que realiza el ataque por la parte alta. Y tal vez, Daniel, si usted nos puede explicar un poquito mejor cómo es el comportamiento del ataque del puma y del jaguar, para no hacerlo tan monótono yo que esté hablando. Ok, perfecto, claro. Digamos, en términos muy resumidos, como lo dice Enzo, en Costa Rica y en el resto de la región, los únicos dos felinos que atacan ganado cualquier tipo, bovino, porcino, equino, bufalino, aunque es menos frecuente, cualquier tipo de ganado, lo que se conoce como ganado, únicamente van a ser el jaguar y el puma. Los otros 4 felinos que vimos en las láminas, en una lámina anterior, esos ya no causan ataques a ganado. Más sin embargo, a veces sí en, por ejemplo, aves de corral o mascotas, por ejemplo, perros e incluso gatos atacando gatos. En términos generales, estos dos felinos tienen diferencias y como lo dice Enzo, cuando nosotros llegamos a una finca, realizamos la inspección en conjunto con el ganadero y en el mejor de los casos incluso con la familia también del ganadero. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del puma, para separar el tema de cómo mata y qué come. El puma cómo mata, normalmente, ¿verdad? Esto no es algo escrito en piedra, y depende mucho del tamaño del animal que esté atacando. Normalmente mata por el cuello, asfixiando a la presa, ¿verdad? Entonces, digámoslo que se queda un tiempo en el cuello esperando que el animal se asfixie y de esa manera es como mata, como se puede ver en esta oveja que está arriba a la izquierda. Posteriormente, ya una vez que mata a la presa o este animal doméstico, yo le llamo como el cirujano, porque tiende a ser como una abertura o un hoyo casi que perfecto en el estómago, por así decirlo, y lo que consume son lo que le llamamos el vacío, ¿verdad? Las vísceras y todo lo que está por ahí adentro. Entonces, esta es la forma característica de atacar del puma. Mata por el cuello y consume el vacío, por así llamarlo. Hace una abertura en el estómago para alimentarse de todo lo que por ahí está, como en las dos fotos de la izquierda. Mientras el otro gato que ataca ganado, que es el jaguar, que es el felino más grande de América, tiene una particularidad. En el mundo, de las 40 especies de felinos que hay en el mundo, está ubicado en la posición número 3 en tamaño. Sin embargo, sí es el número 1 como en la potencia de mordida, ¿verdad? En la capacidad y fortaleza que tienen sus mandíbulas para morder. Es el felino número 1 del mundo. Él se aprovecha de esta condición y generalmente para las presas grandes las ataca, digámoslo así, por la nuca o en la parte de la cabeza. En esa foto que se ve abajo a la derecha, pues ahí se puede ver un huequito que es como el colmillazo donde se agarra. Y tanta fortaleza tiene en la mandíbula que incluso a una vaca adulta o a un toro adulto lo que hace es destrozarle el cráneo, las cervicales o todo lo que esté cerca de esa zona de ataque de ellos y tienen la capacidad de romperlo o quebrarlo. Y bueno, ya una vez con esa lesión que tiene el animal o la presa, ya lo mata más fácilmente.
Entonces imagínense en la fortaleza en la mandíbula que puede tener uno este felino, ¿verdad? Que incluso tiene la capacidad de saltar con animales muchas veces en su hocico, lo cual la fuerza es impresionante, muy difícil de explicar o de imaginárselo. Y empieza a consumir normalmente por la zona del pecho, a diferencia del puma, que como les expliqué anteriormente, empieza a consumir por el estómago. Entonces, así es como diferenciamos los casos que son frescos, por así decirlo, y si no hay evidencia fresca, pues intentamos buscar otro tipo de rastros, por ejemplo, como las huellas. Pero básicamente esa es la inspección que se realiza en la finca. Ok, sí, así como menciona Dani, nosotros nos capacitamos para identificar la huella también del animal que anda ahí. Muchas veces nos dicen, aquí tenemos la prueba de la huella, que es un felino. Y cuando llegamos, ¿verdad? Y vemos que marca uña, y una vez decimos, sí, no es, ¿verdad? Ya nosotros sabemos y ustedes saben que es un animal, ya sea doméstico como un perro o un coyote, ¿verdad? Analizamos un poco de las heces también. Entonces, como le digo, todos estos indicios son los que nos van dando el panorama para que nosotros podamos determinar que en realidad fue un jaguar o un puma. ¿Cómo lo podemos, como lo vimos anteriormente con todos estos indicios? Una vez que nosotros ya llegamos a la finca, lo primero que hacemos es, bueno, ya esto está desactualizado, no es el protocolo de revisión, ya ahora hace 3 días, fue Daniel más o menos, o 2 días, que gracias a la ONG Pantera y los esfuerzos de recolección de información que he estado realizando con los compañeros de todas las áreas de conservación, se realizó una aplicación para recoger indicios y toda la información necesaria para dar nosotros los informes y justificar la atención y justificar también el presupuesto y justificar la existencia de pruebas para demostrar que es un felino el que hizo el ataque. Entonces ahorita tenemos una aplicación más o menos con estas que está plasmado ahí, con la que podemos aplicar directamente en la finca, y es donde le vamos a llegar a la gente a hacerle la entrevista, ¿verdad? Entonces ahí recolectamos todo lo que es el nombre completo, el nombre de la finca, dirección de la finca, lo que es el teléfono, dónde atacó el animal, cuál fecha fue el que hizo el ataque al animal, bueno, y una serie de indicios mucho más grandes ahí para irnos dando cuenta nosotros cómo actuar, en qué momento actuar y cómo demostrar el presupuesto para poder dar las ayudas que nosotros necesitamos a la mayoría de gente, que muchas veces también hablamos y negociamos con el dueño de la propiedad y el que está siéndose afectado, de que nosotros ponemos ciertos materiales o cierto presupuesto, y también al dueño de la propiedad y al que recibió el daño o el conflicto, tenga un aporte también como contrapartida para generar un buen proyecto, ¿verdad? Y el animal no siga haciendo sus ataques y destrucciones o alteraciones a la economía que tienen en ese momento las personas ahí con el ganado. Entonces, aquí Daniel me va aportando también en algún momento alguna pregunta. Bueno, estas son algunas de las técnicas antidepredatorias que son las más utilizadas, que se pueden utilizar. Por ejemplo, las cercas eléctricas. Las cercas eléctricas son una de las más efectivas en cuanto a mantener alejado al felino, porque ese felino, en el momento que se llevó el cuerazo, por así decirlo, él no va a arrimarse más por ahí. Cuesta bastante. Hay un video que nos había enseñado el compañero Daniel donde había una de felinos, y ellos llegaban
se llevaban esa cerca, un susto, el ataque, ¿verdad? Por la cerca eléctrica. Los encierros, con una serie de características muy indispensables que nosotros se las daríamos a la persona cuando llegamos a hacer la aplicación de la medida antidepredatoria, que ese encierro tiene que tener características para que ese felino no llegue a meterse más bien en el lugar donde están las presas y más bien lo que va a hacer es causar una muerte masiva de todo lo que se vaya a encontrar ahí, porque como nos comentaba Daniel, él al verse más bien con la presencia de gran cantidad de animales encerrados ahí, él dentro lo que hace es eliminar todo lo que se encuentra a su alrededor, no tanto para alimentarse, sino porque él se siente frustrado o amenazado. Entonces los mata como por decir, ok, más bien tengo que matar aquí por defensa y no porque necesito comer. Entonces por eso esos encierros tienen que llevar sus características específicas. Hay otras medidas antidepredatorias que se han implementado y han funcionado. En su momento se implementaba, por ejemplo, las campanas cuando empezamos, pero las campanas solían ser efectivas para el primer mes con el jaguar, pero como se fue haciendo investigación y se fue agarrando experiencia y se decía, ok, no, al mes más bien ese jaguar puede interpretar o podía interpretar de que esa campana era presencia de comida. Entonces fue donde se trató de implementar y se está implementando y bueno, Daniel es el inventor de eso. Las campanas con las luces. Entonces ya va el animal a hacer un montón de bulla con las campanas, pero al mismo tiempo anda casi que un concierto ahí de rock a los lados de la cadena. Entonces ya va a tener la bulla y al mismo tiempo la luz intermitente que va a ahuyentar a los felinos. Otras cosas que han funcionado muy bien son las luces, pero usar esa luz, una luz fija, ese animal va a llegar a acostumbrarse a esa luz y bueno, funcionó tal vez el primer día, el segundo, tercero ya ni siquiera le hace caso a esa luz porque se acostumbra, tiene que ser intermitente, prende y apaga, prende y apaga. Otras cosas que nosotros recomendamos es impida que el ganado entre al bosque, como ustedes vieron en aquella imagen, la mayoría de ataques van a ser cerca del bosque, dentro del bosque o cerca de fuentes de agua, ¿verdad? No quiere decir que no se vayan a dar en otro lado, sino la mayor probabilidad que existe son ahí. Entonces, por eso decimos cerque o impida que el ganado no entre al bosque. Evite la cacería, evite que la gente llegue a cazar. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos las presas de los animales, en este caso los grandes depredadores, las presas que ellos tienen en su estado natural o en su hábitat, si las eliminamos, ¿qué le va a quedar, verdad, a ese felino? De no tengo cómo comer, yo aquí en mi estado natural voy a tener que ir a ver cómo sobrevivo en los otros ecosistemas, y ahí es donde va él desplazándose buscando comida y se va a encontrar, verdad, tal vez con el ganado. Entonces, bueno, ahí lo que siempre recomendamos es que avisen a las autoridades, en este caso al SINAC, al MINAC, que es el que va a tener que dar la atención de la cacería, ¿verdad? También el agua, lo que estábamos hablando, ojalá que usted pueda llevar esa agua a su lugar de pastoreo y no que el ganado vaya a las fuentes de agua, porque ahí es donde se van a dar la mayoría de ataques también. Vigile las crías, porque tanto el puma como el jaguar, en este caso el jaguar no lo determina tanto, pero por ejemplo el puma va a ir por presas más pequeñas. Entonces, si saben que una vaca va a ser los animales mayormente vulnerables. Algo que también recomendamos es que, como nos contaba en su momento el compañero Daniel, que es algo que uno como dueño o las personas que son dueños de actos de ganado no toma mucho en cuenta, de que no, una vaca se murió o algún animal se murió y llegaron y no lo enterraron, lo dejaron ahí. Pero ¿qué pasa si ese animal se murió ahorita en horas de la tarde
Y en las horas de la noche, inmediatamente va pasando algún felino y todavía esa carne está muerta, está fresca. Ese felino dice, puña, ¿qué es esto? Y llega y prueba ese animal y dice, puña, pero Hasta mañana, sí. yo podía. No es eso. Entonces el animal va a decir, mira, pero esta carne sí se podía comer. O sea, tal vez no está dentro de mi cotidiano de poder comer animales domésticos, pero lo acabo de probar aquí tan fácil y me doy cuenta que sí puedo comer este tipo de animal. Entonces ahí es donde vienen otra vez los problemas. Es más de manejo que tal vez hay veces echarle la culpa, ¿verdad?, al animal. Entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar. Y procurar cuando hay un animal muerto, enterrarlo, darle el tratamiento final para que no exista un problema después con el felino, un posible felino que pueda ir pasando ahí por la zona. Bueno, hay que tomar precauciones, ¿verdad? Como las luces, que ya hablamos, aislar los animales, ¿verdad? Mantener animales de cuidado. Dentro de los animales de cuidado, tal vez ahorita Daniel nos pueda comentar un poquito más del proyecto de búfalos que se tiene. Y un acto de crecimiento de búfalos y por qué los búfalos son importantes en las medidas antidepredatorias, que no las he mencionado. Tener perros que den aviso, ¿verdad? Y animales como vacas con cachamentas que ellos van a, por su presencia, a generar una, o no crear un atractivo para el felino, ¿verdad? Los va a ahuyentar. Hay otras que siempre se han dicho también, por ejemplo, que no son muy utilizadas, que hacer ruidos fuertes, por ejemplo, los radios, bombetas, collares para animales, para que igual no se salgan. Y recordemos que los felinos, como presentó en su momento Daniel, ya sea que atacan por la parte alta o en el caso del puma por la parte del cuello, ¿verdad? Con este tipo de collares para evitar que también se vaya el ganado o se salga de donde uno pretende que esté, también algo ayuda. Y estos son ejemplos de proyectos que se han realizado, que ya los vimos en el principio. Estos son cercas que también evitarlas. Esas cercas tienen que ir con esas características, de no dejar que vaya a entrar absolutamente nada. Y tienen que ir hasta más de 1,70 m, ¿verdad? Porque según la bibliografía dice que ese animal podría brincar, un felino podría brincar a más de 1,70 m hacia abajo, ¿verdad? Más de 1,70 m no podría brincar, ¿verdad? Y subirse, pero uno siempre lo trata de hacer un poquito más, ¿verdad? Para evitar las dudas. Los collares, encierros súper fáciles, o sea que ese encierro tenía un montón de huecos por todo lado, pero simplemente le colocamos malla ganadera y ya evitamos que que el felino se vaya a meter por ahí. Y ahí es unos presupuestos más o menos de los que se puede contar con la unidad de atención a conflictos con felinos, y que al mismo tiempo no es tanto, ¿verdad? Y con 200, depende del lugar, con 250,000 colones se puede realizar un buen proyecto y al mismo tiempo se evita todo este tipo de predaciones, ¿verdad? Esto fue en San Vito, en uno de los primeros casos que atendimos. Esos casos cualquiera podría decir ahí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó y qué depredó tal vez a ese? Entonces yo siempre lo pongo ahí como a manera de ejemplo, de modo participativo, que tal vez alguien si quiere comentar qué pudo haber sido el ataque de ese caballo. Alguien que pueda decir, de acuerdo a las características que hemos visto. Bueno, ese caballo tuvo una particularidad que, como lo vemos ahí, fue atacado fue comido por la parte de abajo, que a lo que explicaba Daniel en su principio era de unas características de un puma, pero uno dice, puña, pero como un puma atacando a un animal tan grande. Bueno, lo que tenía era una característica muy particular, que él llegaba, encontraba a los caballos todos en un cierto lugar del potrero, y como el caballo es, como uno le dice, tan brioso, tan asustadizo, llegó, lo persiguió, como decimos también, se desbarrancó, lo tiró prácticamente
prácticamente ya muerto a la zanja y ahí nada más llegó, lo asfixió y empezó a comer. Entonces también hay animales que uno hay veces se le sale de verdad del sistema, pero hoy esa es la expertise que hay que tener en el análisis de todo ataque de conflictos con felinos y así a dar las ayudas, ¿verdad? Daniel, ¿quiere aportar algo? No, todo perfecto. Ok. Y si alguien tiene alguna pregunta, continuamos. Ok. Algo que siempre es característico y en toda sociedad ocurre, que es que siempre le vamos a echar las culpas, ¿verdad?, a lo que suceda, a lo más llamativo, ¿verdad?, a lo más atractivo, o nos gusta a veces hacer noticias amarillistas. Entonces, ¿a quién es que Aldo, veo que levantó la mano? Elena, usted ahí me va comentando quién va levantando la mano y le da la palabra, tal vez. Claro que sí, don Aldo, adelante. Sí, ¿hay alguna hora que es, por ejemplo, nosotros los ataques de los coyotes los hemos experimentado terminando la tarde, o sea, cuando empieza a oscurecer, es cuando más llegan ahí a molestar. Un felino que nos molestaba las ovejas era igual, también en la tarde-noche, ¿verdad? A principios de la noche era cuando llegaba, pero se ha descubierto que hay algún momento en especial en que ellos llegan a atacar. Gracias. En cuanto a los coyotes. No, los felinos también. Ok, sí, bueno, Daniel ahí está, bueno, igual que no me deja mentir, la característica de ataques en cuanto a tiempo es, ellos van a atacar siempre en la noche, la mayoría de veces cuando está oscuro, nosotros le decimos la noche, tal vez de 7 a mediodía, pero no, todo lo que es esté un poquito oscuro, ellos van a realizar su ataque siempre en la parte, en las partes que ya indicamos, ya sea en las fuentes de agua o cercanías de bosque, pero la mayoría de ataques, el común denominador está que se realice de noche. Hay casos aislados, ¿verdad?, que han podido darse, de ahí habría que analizar cuál es el comportamiento y qué es lo que le está pasando tal vez a ese felino, pero no es el común denominador. El común denominador es que ese ataque se vaya a realizar en la oscuridad, ya sea en las madrugadas, en la noche, casi siempre se ha dado, sí, bien de mañana, bien de madrugada. Entonces, por eso siempre los encierros que nosotros realizamos les llamamos así, encierros nocturnos. ¿Por qué? Porque es con la consigna de que la persona que está recibiendo la ayuda vaya a encerrar ese ganado en el lugar que le dimos, con el presupuesto que le dimos, para que evite las depredaciones, porque si él llega y no lo utiliza, cuando tiene que utilizarlo, y al final de cuentas no hicimos nada, ¿verdad? Y la mayoría de veces los ataques se van a dar en la noche. Ok. Otra pregunta. Es lo que dice la gente, por lo general. Ellos se acostumbran, se amañan, por ejemplo, perdone que me vuelva a mencionar coyotes, ¿verdad? Porque esos coyotes ya llegaban a la finca casi todas las noches, ¿verdad? Pero en el caso del felino también, cuando yo empecé el problema, nos dimos cuenta que era un puma, porque las ovejas, cuando tenían chance, ¿verdad? Aparecían las ovejas como la foto que presentó Daniel ahí. Y pero era común, ya era común que casi todas las noches llegaban. Pues de un pronto a otro no supimos qué pasó y no volvieron a llegar, pero a los meses o al par de años ya empezaron los coyotes, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahora. Pero la gente usa decir, es que cuando ya se comieron todo, entonces se van. ¿Eso existe o
O ellos tienen una temporada, qué sé yo, cuando están apadreando o algo así. Eso era mi pregunta. ¿Me escuchan bien? Más o menos. Aló, ahí me escuchan bien. Sí. Dani, tal vez, bueno. Sí, pero no lo vemos. Dígame, Enzo. Perdón, Daniel, ¿vos estás también como No, Synergy bueno, la Blog? pregunta que lo hemos analizado, que es el hecho de que cuando un puma o un jaguar, bueno, en este caso yo lo he visto mucho más con el jaguar, con el puma, prueba una presa, se sigue encariñando con esa carne, por así decirlo, y es más por la disposición que tiene ahí, la facilidad, ¿verdad?, que tiene ese puma con respecto a las presas, y porque conoció esa carne, ¿verdad? Entonces y como dice el señor, pues sí tiene razón, una vez que ese felino probó esa carne, a él le sigue atrayendo esa carne más por la facilidad con la que la encontró, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de casos que yo he atendido de puma, así sucede. Entonces, por eso es todavía mucho mayor importancia de realizar un buen proyecto antidepredatorio para que ese felino en realidad no siga amañándose, ¿verdad? Como dicen. Pero sí, eso es un caso común. Y con respecto ahí, tal vez para agregar, don Aldo, vamos a ver, entiendo su pregunta y la enfrentamos muy a menudo en campo, ¿verdad? Lo que en el campo le dicen que el bicho está sitiado. Esa es la frase que normalmente se utiliza. Y ahí, digamos, para poder explicarlo tendríamos que entrar como un poco en detalle de cómo es el comportamiento de estos felinos, pero así muy, muy general, para no robarles mucho tiempo. Bueno, los felinos son territoriales y en algún momento, ya sea porque algún nuevo macho llegó y se apoderó del territorio, algunos otros felinos, el felino macho que estaba en ese territorio, pues tiene que desplazarse, o en el caso de las crías, que están con la madre normalmente hasta los 2 años y luego de eso, pues ya también tienen que dispersarse, ir a buscar territorios, lo que le llaman la dispersión, o que muchas veces se utiliza el concepto de corredores biológicos o corredores de dispersión. Entonces, lo que ocurre ahí puede deberse a varios factores. Le voy a mencionar quizás los 2 más comunes. Algún felino que está en su intento, digámoslo así, desesperado de dispersión, o sea, salió de un punto, de un bloque boscoso A, y necesita llegar a un bloque boscoso, otro parque nacional, por así decirlo, B. En ese camino, en ese trayecto de dispersión, pues no están a disponibilidad las presas naturales que normalmente él cazaría en el bloque A o en el bloque B. ¿Qué hay en los corredores biológicos o qué hay en estas rutas de dispersión de felinos? Bueno, precisamente hay ganadería, hay agricultura, hay granjas avícolas, etcétera. Y muchas veces, al no contar con esas presas silvestres, puede ser que se activen picos de depredación y que es cuando muchas veces pueden decir que es que el animal está sitiado. No hay datos, por lo menos yo no tengo datos que comprueben de que efectivamente el animal se envicia o se va a quedar ahí sitiado por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque donde él está ubicado no es un área que tiene las condiciones ideales para él utilizarlo como su hábitat, o por decirlo en otros términos, como su casa. Es que lo que pasa es que está intentando encontrar la ruta, encontrar los caminos que muchas veces lo utiliza por quebradas o áreas, bosques ribereños, para comunicarse, y muchas veces ahí es donde están las fincas. Entonces él puede tardar más en su intento de dispersión mientras camina y todo eso, y hacer varios ataques constantes o continuos en algunas fincas. Eso sí se podía dar. Sin embargo, se desplaza, correcto. Sin embargo, yo no me atrevería a decir de que es que en realidad se sitea y ahí se va a quedar por el resto de sus días. Como ustedes han visto, en algún momento los ataques paran y probablemente fue que el animal ya se retiró y sigue en su dispersión, intentando encontrar un nuevo territorio. Ese es un ejemplo, digamos, animales jóvenes que están dispersándose, ¿verdad? Y al no contar con una base suficiente de presas, pues tienden a atacar ganado.
pero no es que se van a quedar ahí viviendo, van a atacar todos los meses o por el resto de los días. El otro caso puede ser, vamos a ver, y este es muy interesante, en el caso de las hembras con crías, cuando las hembras paren, ¿verdad? Cuando están a punto de parir, puede darse el caso de que nazcan dentro de las crías, que normalmente son de 1 a 3, en raras ocasiones 4, pueden haber machos, algún machito, ¿verdad? Que nació como cría, un jaguarcito o un pumita que nació y puede darse el caso de que las hembras se salgan del territorio que ellas están ocupando, ¿verdad? Que está, digámoslo así, comandado por un macho, en donde hay varias hembras, que es donde está el territorio establecido de ese macho y de esa, digámoslo así, comunidad de felinos. La hembra por instinto maternal, esa naturaleza, ¿verdad? Y cosas que a veces uno pues no se explica, simplemente es instinto maternal en este caso. Si uno de sus hijos o si uno de sus crías es macho, puede darse el caso de que la hembra se desplace del territorio para proteger su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede darse el caso que el jaguar dominante o el jaguar macho o el puma macho de esa zona, principalmente se da más con jaguares, si se encuentra una pequeña cría que ve que es un macho, pues también el jaguar por su instinto puede llegar a pensar que a futuro ese machito es un animal que le puede robar su territorio, o por así decirlo en términos entre seres humanos, todas sus novias. Y a pesar de ser el papá, podría darse el caso, y existen felinos, principalmente en jaguares, como les digo, el tema del canibalismo. Entonces, aunque sea el papá o aunque sea su hijo, el jaguar macho podría eliminarlo porque él podría pensar de que puede ser una competencia a futuro o una competencia así por el territorio o por las hembras. Entonces, el instinto maternal de la hembra es salirse del territorio, irse, alejarse un momento, ¿verdad? Hasta que el animal esté más grande y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se sale del territorio, ¿qué pasa? Pues también normalmente es en zonas cerca de fincas ganaderas, se sale del bloque boscoso, por así decirlo, y aparte tiene a su cría, o puede tener otras crías. Y ya esa hembra no tiene que alimentarse solamente ella, sino que tiene que alimentar 3 o 2 o una boca más, ¿verdad? Y al no estar en el bosque, al no tener las presas silvestres, también muchas veces se activan picos de depredación muy constantes durante algunos meses y de ahí es probablemente una hembra alimentando a sus crías que las tiene por allá escondidas en algún parchecito de bosque, en alguna cueva, en algún lugar, y está transportando o llevándoles al alimento cuando son muy cachorros. Ya después ellos empiezan a caminar y empiezan a desplazarse un poco más las hembras y por ahí podrían empezar la finalización de los ataques. Pero en resumen, yo no diría que es que de verdad se sitean ahí o se envician y que van a seguir comiendo. Son diferentes factores que solamente la investigación en el campo, la colocación de cámaras trampa que usted antes mencionaba y un rompecabezas que tenemos que armar en la finca, en el campo, es así como se puede identificar. No está de más decir que el comportamiento natural de los felinos, digamos, los animales domésticos no están en la dieta natural, digamos, de los felinos. Incluso a ellos no les gusta tanto salirse del bosque y entrar a áreas abiertas como potreros o así. Y precisamente los felinos que depredan ganado es por alguna particularidad. Nosotros podemos tener una finca rodeada de 6 felinos, X o Y, y el que está atacando ganado es solamente uno. Mentira que son los 6. ¿Cuál particularidad puede ser? Vejez, que se quedó sin dientes, por ejemplo, sin colmillos, que está herido, ya sea por alguna lucha con otro jaguar o por algún balazo que pasa muchas veces en tema de cazadores o así, ¿verdad? Que digamos, lo dejó herido, que tiene alguna lesión, ¿verdad? En alguna cosa, que está renco, cosas así, que es una hembra parida, como ya lo vimos, etcétera. Entonces, cuando hay ataques de depredación en una finca, no es porque sea un comportamiento normal de los felinos, es porque ese felino que lo está realizando tiene alguna particularidad que es lo que tenemos que llegar a determinar, digamos, con análisis, con investigación, con visitas al campo, etcétera. Entonces eso es importante por ahí aclararlo. Ok, gracias. Perfecto, Dani. Bueno, como comentaba Dani, lo más importante ahí es atender el caso,
evitar esa depredación y evitar lo que sea que esté sucediendo, que siga sucediendo, ¿verdad? Y así se van a ver beneficiados los dos que se vieron con el problema, tanto el jaguar, puma y el ser humano, ¿verdad? En este caso, por el daño que le está haciendo al ganado. Entonces, como les decía, para ir ya un poco cerrando con esto, ¿a quién siempre le vamos a echar las culpas? Al más atractivo, al que más sobresalga. Aunque sea mentira, aunque esa foto sea de no sé, de España. Bueno, España no, porque no es jaguar ni puma, pero de que sea de Sudamérica, ¿verdad? Que sea de un lugar donde usted ya sabe que no hay este tipo de animales, pero bueno, tenemos que echar la culpa a alguien. Entonces le vamos a echar la culpa al más atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, esta foto fue del 2016. Esto es en un sector en la parte alta del Cerro Chirripó. Y esta foto anduvo circulando por Guanacaste, bueno, yo no sé por qué otros lugares más, diciendo que este animal se había comido yo no sé qué cuántas vacas, cuántos ganado, y había que ver que el SINAC no hacía nada, que no había atención, y era una forma muy, no sé, muy pendeja, digo yo, de echarle la culpa a un animal que en ese momento tal vez estaba a cientos de kilómetros o hasta fue inventado simplemente por tratar de difamar algo, ¿verdad? Que no era. Permiso. Y bueno, ajá, adelante. Creo que fue Daniel que antes hablaba de que... Aló. Tengo como un poco de lag. Creo que Daniel antes hablaba de que el sitio por donde pasaba el jaguar tal vez no era el hábitat ideal. ¿Qué se puede considerar el hábitat ideal para él? Es un bloque boscoso amplio donde haya, digamos, sus principales, ¿cómo decirlo? Sus principales, ¿cómo es la palabra? Bueno, lo que él necesita para sobrevivir, que es una base de presas naturales estable, una cobertura boscosa importante, ¿verdad? Tipo parques nacionales, cosas así. El recurso agua, ¿verdad? Bosques, quebradas, ríos y principalmente, digamos, territorios amplios en donde pueda establecer o conquistar su territorio. Entonces, el tamaño de un territorio que necesita un jaguar, pues varía bastante. Si lo comparamos en algún punto de Costa Rica con otro de Brasil, por ejemplo, en el Amazonas, allá tendrán más área o más territorio que acá, pero ellos necesitan áreas inmensas para satisfacer sus requerimientos, era la palabra que quería utilizar antes, y evidentemente en corredores biológicos donde hay fincas ganaderas, presencia humana, carreteras, agricultura, bullicio, bares, no sé, plazas de fútbol, no es un lugar primero donde ellos se sientan cómodos, no van a tener sus presas naturales, van a tener poco acceso al agua y, o sea, no es un lugar para un felino silvestre, principalmente, ¿verdad? El jaguar, el principal, el que encabeza la cadena trófica, ¿verdad? O el que está arriba de la pirámide, jamás, en el caso de los pumas, jamás va a poder estar viviendo en esas zonas. Efectivamente, cuando pasa, y que pasa muy frecuente, como lo sabemos, como les explicaba, es porque por alguna particularidad, porque andan en dispersión, están intentando cruzar hacia otro bosque, encontrar un nuevo territorio, etcétera, o puede ser también lo que les decía de las hembras paridas, pero básicamente eso, entre otras cosas, son los lugares adecuados donde ellos prefieren vivir, pues. Gracias, Daniel. Aquí tenemos unas preguntas que han escrito en el chat. Se las voy a leer las dos que tengo y ahí ustedes le responden. La primera es, ¿cuál es el área de los pumas o cuánto se desplazan? Y la segunda es, en el caso de esta foto que pusiste Enzo anteriormente sobre el jaguar negro, que si nos puedes explicar un poco, dice por qué su color negro, pero si tal vez nos extienden un poco sobre el caso de
de lo que se llaman las panteras también. Ok, sí, sí, al final de cuentas, bueno, es algo que hay que tomar, es la misma especie que el jaguar, o sea, es la especie que cuando sale con esta coloración o este tono de piel, uno lo que le llama es el melanismo, lo que tiene es exceso de pigmentación en la piel, ¿verdad? Y por eso él sale así, negro. Es como nosotros los seres humanos, como conocemos a los albinos, que es falta de pigmentación de la piel, que salen absolutamente todos machitos, y el pelo todo es así, macho, y eso es por falta de pigmento de la piel. En el jaguar hay un gen específico que le puede dar esta coloración a él, pero no es el común denominador. Hay una estadística que no sé si se la acuerda Daniel, que cuántos podrían salir de estos, pero al final de cuentas es el mismo jaguar que sale con melanismo, exceso de pigmento, que le da esa coloración a él. Sí, 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 exactamente como lo decía Enzo, digamos, es para entenderlo en humanos, cuando vemos personas albinas, el albinismo tira hacia lo blanco y lo contrario del albinismo es el melanismo, y en el caso de los jaguares se da melanismo, que es lo que tira al color negro, pero en realidad no es ningún felino diferente, es un felino que nació probablemente de una madre manchada, un jaguar común y corriente como los conocemos normalmente, pero el hijo le salió melánico y es un jaguar más, nada más que se le da el nombre de pantera. Y verdad que también sucede con otras especies, nada más para aclarar que no es solamente para el jaguar. Sí, sí, sí. Hasta donde yo sé, digamos, pues, sucede con otras especies de felinos y otras especies de mamíferos, pero específicamente en mamíferos en otras partes del mundo, ¿verdad? No sé si los tigres que algunas veces han visto en, no sé, en televisión o así, digamos, blancos, ¿verdad? Ahí también ellos se dan, se puede confundir muchas veces con otras cosas, otras particularidades que no vienen al caso, pero en Costa Rica también se han detectado algunos casos de caucel. Caucel es el de los dos tigritos pequeños que les enseñaba anteriormente, negros, eso fue creo que algo muy reciente, y también hay evidencia de que en tigrillos, el felino más pequeñito silvestre que tenemos en Costa Rica, también se da el melanismo. Hay una foto muy famosa que salió algunos meses, creo que fue en Brasil, incluso también de un puma blanco, pero ese no era que fuera un puma albino, era un puma, digamos, con otra particularidad que digamos que lo hacía la coloración blanca. Entonces, sí, eso se da, pero bueno, el más famoso de todos es la pantera, y la pantera es un jaguar negro, por así decirlo, en dos platos. Gracias, Daniel. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el área de desplazamiento de los pumas? Ahí hay como tal vez dos conceptos que aclarar. El territorio o el área en donde normalmente podrían estar, o cuánto se pueden desplazar, digamos, en un día o en una noche. A mí nunca me gusta dar el dato exacto de esto, porque como les explicaba antes, el dato en Costa Rica probablemente va a ser muy diferente a Brasil. Eso se llama como, le tienen varios nombres, pero llamémoslo territorio, aunque también le llaman ámbito de hogar o rango de acción. Tiene diferentes formas que tienden a confundir la gente. Pero, por ejemplo, es muy difícil determinarlo porque va a depender del bloque de bosque que tenga a su disposición. Por ejemplo, en Costa Rica, no sé, el Parque Nacional Tortuguero mide X cantidad de hectáreas, por así decirlo, y ahí van a tener un rango de acción o un territorio con X número de hectáreas definido, mientras que si nos vamos al Parque Nacional Braulio Carrillo, por dar otro ejemplo, pues probablemente varíe el número. Como es tan difícil de marcarlo, digamos, el máximo, normalmente lo que se utiliza es el de las hembras, porque las hembras normalmente se mueven más dentro de los territorios. Y, como les digo, es variable y no me gusta dar números, pero se dice que puede ser hasta 10 kilómetros cuadrados como mínimo de una hembra, que es se utiliza el dato más conservador, que es de los que menos se mueven, que es una hembra. Entonces puede variar ahí, por ejemplo, entre 8 a 10 kilómetros cuadrados como el rango de acción digamos, de estos felinos. O sea, lo mínimo
lo mínimo que ocupan en su territorio, también agregando un poco a la pregunta anterior de Claudio. Y ahora, el tema del desplazamiento, cuando están en este tema de corredores o de dispersión, hay datos también, es muy difícil, ¿verdad?, de poder detectarlo. Ahora hay más tecnología, tal vez con la telemetría y todo este tipo de detalles, pero digamos que en promedio, o tal vez un dato que puede sorprender a muchos, es que un felino perfectamente, sin ningún problema, se puede desplazar hasta 20 kilómetros en un mismo día, ¿verdad? Entonces, se desplazan largas distancias y recorren muchísimo. En 24 horas, como les digo, pueden hacer hasta 20 kilómetros e incluso más. Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Bueno, Elena, creo que estamos por acá. Ok, vamos a ver, nada más les voy a leer aquí una que acaban de escribir. Sí, dice don Manuel que en Puriscal siempre a matar pues, al animal que esté afectando a un finquero, que ha visto varios casos y sí, lastimosamente termina en un evento de cazar al jaguar. Vamos a ver. Ahí es que es muy importante llamar al SINAC y a la Unidad de Conflictos con Felinos cuando escuche que sea el caso que sea un rumor o algo, es mejor ir a atenderlo antes de que sucedan estas cosas. Entonces, tal vez pasarles, Elena, recuerda que usted tiene el brochure, ya donde vienen todos los números de las oficinas de la Unidad de Atención a Conflictos con Felinos, tal vez si se lo podemos pasar a ellos por medio del correo. Claro que sí, el que quiera recibir esa información por escrito, por favor me escribe aquí en el chat su correo electrónico para enviarse. Muchísimas gracias. Sí, entonces Elena, no sé. Más preguntas, entonces yo les quiero compartir un video que hemos elaborado en el proyecto Paisajes Productivos a petición de la misma comunidad. Está un poco más enfocado a la necesidad de las personas de la comunidad que viven del turismo y hacen un llamado, como decir así, entre sus mismos vecinos, entre pares, hacia no cazar las presas del jaguar, como había mencionado Enzo y Daniel, que es una estrategia de manejo preventiva, por llamarlo así. Venados, dantas, tepezcuintle, etcétera. Presas favoritas para los cazadores y también lastimosamente para el jaguar se ve con esa competencia. Entonces, los dejo aquí este video a manera de un mensaje de la importancia de que la presión en la comunidad también puede venir de sus pares, o sea, de su vecino y demás, puesto que imposible que SINAC haga presencia, omnipresencia en las comunidades para evitar la cacería. Es un problema, lo tenemos muy claro y se trabaja pues a la mejor forma posible. Así que con muchísimo gusto, Jamie, don Carlos, don Manuel, ahí les voy a mandar la información y pues eso, los dejo con este videíto. Quiero decirles que la cacería en mi época, cuando se cazaba, era la forma de traer el alimento o la carne a las familias. Yo también fui cazador hace mucho tiempo. Hace muchos años fui cazador. De los 6 años mi papá me llevaba a la montaña a cazar. Yo comí carne de tepezcuintle cuando era niña. Pero ahora la cacería se ha vuelto en su mayoría una actividad de diversión. ¿Diversión? ¿Pero cómo pueden divertirse matando animales que están en peligro? Sí, en peligro. En peligro de extinción. O animales que parecieran abundantes, pero son la presa de nuestros felinos. Un tepezcuintle o una anta son presas favoritas del jaguar. Además, los animales silvestres son la razón por la cual los turistas vienen a visitarnos. Yo dependo del turismo. Yo dependo del turismo. Yo dependo del turismo.
Yo dependo del turismo. Mis sobrinos dependen del turismo. Mi mamá hospeda turistas que visitan el Parque Nacional Chirripó. Yo soy guía en el Parque Nacional Chirripó. Disfrutemos de nuestros animales llenos de vida. Libres y llenos de vida. Ver una danta es siempre algo hermoso. Cuando vimos el puma en nuestra comunidad fue algo hermoso y maravilloso. Es mágico. Una guatusa, una pava, todas son especies importantes en nuestro ecosistema. Por eso te pedimos, desde el fondo de nuestros corazones, por favor, no más cacería. 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 No compres carne de vida silvestre. No la compre. No la vendas. No la cocines. No lleves cazadores a nuestros bosques. Respeta nuestros territorios. No lleve cazadores a nuestros bosques. No lleves monteadores a nuestros bosques. Llévalos a tomar fotos. Llévalos a identificar aves. Cambiemos esa diversión que ya no va. Cazar ya no va. Solamente disfrutemos de nuestros animales. Libres y llenos de vida. libres y llenos de vida. Libres y llenos de vida. Libres y llenos de vida.